Nuestro trabajo es hacer un registro que dé cuenta de las diferentes técnicas y oficios que se utilizan habitualmente en el proceso de restauración y puesta en valor de un edificio histórico. Es fundamental, ya que algunas de estas técnicas y procesos se han perdido con el tiempo. Incluso hay materiales que ya no se consiguen. Deberíamos hacer un relevamiento fotográfico que dé cuenta de la recuperación de técnicas y oficios, para que sirva de registro en futuras intervenciones. En este momento en Buenos Aires hay muchos edificios de alto valor patrimonial que están siendo intervenidos. Uno de los más interesantes es la Estación Constitución. Es un caso que puede servir como modelo por su complejidad. Sería bueno que identifiquemos las diferentes etapas que se requieren para este tipo de intervenciones. Podemos documentar este trabajo con material de distintos archivos, sumando un aporte contemporáneo a través de nuestra investigación. La Estación Constitución es una buena oportunidad para registrar algunas de las técnicas y oficios que se aplican en un proceso de restauración de un bien patrimonial. También para dar cuenta de las etapas de estos procesos. La investigación histórico-técnica es clave, la valoración y el diagnóstico de patologías y finalmente el plan integral de intervención, teniendo en cuenta que existen cartas y recomendaciones internacionales sobre cómo proceder en estos casos. Los trabajos deben ser reversibles y hay que diferenciar las técnicas contemporáneas de las originales. El proceso debe reflejar la historia del bien y sus intervenciones. Cada edificio es único, pero también representa una expresión cultural de su tiempo, del contexto en que fue pensado y construido. La puesta en valor de las pizarras en la Estación de Constitución puede ser un motivo muy interesante para fotografiar. El trabajo debería comenzar con una introducción sobre la historia del edificio, después una descripción del proyecto de intervención y centrarnos finalmente en alguna de las técnicas. Yo me encargo de los aspectos históricos. Seguramente debe tener alguna protección oficial, alguna declaratoria por su alto valor patrimonial. Voy a contactar con el coordinador del proyecto y con los restauradores. Sería bueno hacer foco sobre el detalle, porque justamente el secreto de registrar la técnica está en el detalle. El auge de la expansión ferroviaria en nuestro país generó la necesidad de readecuar las estaciones terminales. Es así que el primer edificio de esta estación es reemplazado en 1885 por otro de mayor envergadura, proyectado en Londres por el estudio Parr, Strong and Parr. El mismo sería modificado a principios del siglo XX por los arquitectos Chambers y Thomas. La fachada principal, con sus pronunciadas mansardas de pizarra propias del academicismo francés, le otorga al edificio una imagen historicista que contrasta con las inmensas naves y estructuras de hierro que cubren los andenes, logro que fue posible gracias al uso de las más avanzadas tecnologías constructivas de la época. La Estación Constitución realmente es un caso muy interesante de cómo distintos edificios se conjugan en una especie de amalgama, una especie de ensamble a través del tiempo. Para el que hoy ve la Estación Constitución desde la plaza, ve un edificio imponente, un edificio estilo Beaux-Arts, con cúpulas, con mansardas. Cuando entra a la estación se encuentra con un hall de unas bóvedas fenomenales y eso tiene poco o nada que ver con lo que se ve desde fuera y eso hay que explicarlo. Hay que explicarlo en esa forma de reedificación que tenían las compañías británicas entre nosotros. Pasemos revista a cómo fue el crecimiento de Constitución. El primer edificio que estaba allí en la plaza, cuando había carretas en la plaza, era de 1865, una pequeña estación cuando inauguró su ramal Constitución-Chascomús. En los años 80 era tal el crecimiento que ese pequeño edificio creció hasta parecer un castillo francés, diseñado, proyectado, copiando, emulando al castillo de Maisons Laffitte, que está a unos kilómetros de París. Esa arquitectura francesada de 1887
no servía hacia 1900, porque crecían las plataformas, crecían los millones de pasajeros transportados. Entonces lo que se hace es una ampliación y se hace el frente actual. Ese frente actual, más francés aún, cuando llegó los años 20, tampoco era suficiente. Los ferrocarriles seguían creciendo. ¿Qué hizo la Compañía del Ferrocarril Sud? Un nuevo proyecto que comenzó en el 26, siguió en el 27, siguió en el 28, pero se detuvo drásticamente en el 29 por la crisis financiera. Entonces, hoy podemos encontrar en Constitución parte del proyecto de 1900 y parte del que se hizo en los años 20 y no se terminó. ¿Cuál era este último en los años 20? Los frentes que están en los laterales y todo el gran hall que está por detrás del edificio que da a la Plaza de Constitución. Estamos ante la intervención de la puesta en valor de la estación Constitución, que ha desarrollado y se ha proyectado para hacer una intervención integral, por la cual es una obra que atiende desde la puesta en valor del edificio patrimonial hasta la modificación y la renovación de todas las tecnologías. Esto ha permitido generar un marco conceptual de intervención y puesta en valor y recuperación de una unidad funcional, como lo que es una estación ferroviaria, siendo una de las de mayor caudal de tránsito peatonal. Al encarar y al proyectar la intervención de la estación, nos detuvimos ante el qué se hace y el cómo se hace. Cuando nos encontramos en esta diatriba del cómo, hay todo un aspecto operativo que tiene que ver con el caudal del tráfico del usuario de la estación. Tenemos que entender que esta estación mueve casi 3 veces la cantidad de público que mueve la estación Retiro y estamos hablando de casi 600.000 personas diarias de tránsito. Con lo cual, uno de los principales desarrollos del proyecto de infraestructura fue generar unos grandes pórticos que tienen más de 24 metros de altura y esos pórticos son pórticos movibles, de tal manera que durante la noche, cuando la estación se cerraba, se iba haciendo una traslación paso a paso y mientras tanto generamos plataformas de más de 173 metros cuadrados en donde el equipo de artesanos y restauradores que tenemos han logrado este desafío, que es ir acompañando y conviviendo con este intenso tránsito peatonal que se hacía durante las horas diurnas. Es decir, el uso y la posibilidad de tener la luz diurna era fundamental para mantener la coloración y mantener las características originales que de noche son muy difíciles. Esas bóvedas hechas con placas de cemento armado, con iluminación cenital, realmente son únicas en el continente. Y si ustedes traspasan el edificio de pasajeros, van a ver la cantidad de plataformas, que esas sí se terminaron, son decenas de plataformas que hay por detrás con las típicas columnas y armaduras de hierro, con iluminación también cenital. Todo ese mundo de ciencia, técnica, arte, está reunido en un solo edificio. Y yo creo que ese mundo es el que transmiten las terminales ferroviarias. Esa conjunción de que el mundo del ferrocarril, ese mundo tipificado, en donde todo venía pautado, con la importancia que tenían los horarios, con ese modo de vida de que el tren prácticamente lo solucionaba todo, desde las noticias, hasta nuestros insumos, hasta el juego de comedor que comprábamos si vivíamos en el interior del país, hasta un juguete, todo eso dependíamos del ferrocarril. Dependíamos con las postales para comunicarnos, con el telégrafo, en fin. Todo ese mundo tiene que ver y nos ayuda a entender estos testimonios de la arquitectura, cómo eran las leyes de juego y las formas de vida en ese momento. Por eso la arquitectura, a diferencia de un papel, de un documento, tiene este valor agregado. La arquitectura, en definitiva,
es un documento vivo que nos permite no solo leer bien lo de su tiempo, sino cómo fue cambiando a través de los años, no solo la arquitectura, sino también los gustos, los modos, los estilos de vida. Si hablamos de Constitución, es hablar de uno de los grandes monopolios ferroviarios ingleses que atendía todo el sur del país, que era el Ferrocarril Sud, luego Ferrocarril Roca. Prácticamente todo lo que era la riqueza de la llanura pampeana, toda la comunicación con los grandes establecimientos agroganaderos de la provincia de Buenos Aires y luego de Patagonia, todo ese comercio, todo ese negocio lo tenía el Ferrocarril Sud. Es espectacular ver las cientos de estaciones que hay del Ferrocarril Sud en la provincia de Buenos Aires. Unos años atrás relevamos 600 estaciones y les puedo asegurar que la calidad de la arquitectura hace que hoy, a pesar de no funcionar como tales, se mantienen en pie y en buenas condiciones de conservación, básicamente por la calidad de los materiales. Ladrillo visto, estructuras de hierro, techos de teja de Marsella, carpintería de madera maciza con vidrio repartido, toda esa arquitectura de ascendencia inglesa y que hoy forma parte de nuestro mejor patrimonio. Uno de los aspectos más importantes de la intervención en la estación es la de la restauración y puesta en valor de la envolvente exterior, y en particular los trabajos que se están realizando en las centenarias torretas y cúpulas de pizarra que rematan el edificio. Las cubiertas están realizadas en pizarra y en zinc. Están compuestas por torretas como las que vemos atrás o la cúpula central y mansardas frontales. Todas las cubiertas realizadas en pizarra tienen la particularidad de que son unas pizarras bastante raras de conseguir. En Buenos Aires debe haber 3 o 4 edificios realizadas con las pizarras de la cúpula central. Son unas pizarras de un color gris violáceo, es pizarra escocesa. Como todas las pizarras que venían, la inglesa, la escocesa, son de grandes dimensiones. Son pizarras de 40 centímetros mínimo a 60 centímetros de largo y entre 20 y 30 centímetros de ancho. El trabajo que tenemos que hacer acá y que estamos haciendo es con los que nos encontramos habitualmente. Las pizarras, pasado ya una cierta cantidad de tiempo, empiezan a perder su estanqueidad y empiezan a como absorber más humedad. Esa absorción lo que hace es degradar a la pizarra, que exagerándola es como que se vuelve degradable y uno la puede hasta agujerear rascándola. Lo que queremos lograr es recuperar la mayor cantidad de piezas que ya no existen más, en el mundo no existen más, porque ya las canteras no se puede extraer más de este tipo de pizarra. Hoy por hoy nosotros las pizarras las estamos trayendo de, yo diría, mejor calidad que las que estamos sacando en todos lados, en todos los edificios, que son de España, de una compacidad y de un color pleno, y que son más adecuadas para
las inclemencias actuales. Una vez que nosotros sacamos las pizarras, aunque cueste creerlo, la pizarra no solo tiene un color, sino tiene un sonido distinto de acuerdo a la procedencia y de acuerdo a la calidad que tiene la pizarra en la actualidad. Para ver si está buena, si no tiene la rajadura o alguna veta oculta, se golpea, se sostiene y se golpea. El sonido, como se ve, es un sonido pleno, como si fuera, salvando la distancia, de una campana. Esto era lo que decía con respecto a las piezas que se sacábamos y que tenían vetas ocultas o que le había ingresado ya el agua. Ahí se ve cómo está rajada, y si escuchamos el sonido, es un sonido más hueco, como que hay vetas y rajaduras, como si hacemos un poquito de presión acá, se puede ver. Esto es las pizarras que se descartan. La pizarra no es plana porque no es una cerámica, sino que es una laja que se saca después de decenas de miles de años de asentamiento. Es una laja calcárea, depende la procedencia y del lugar donde se saque, la pizarra es más pura o no. La pizarra se trabaja a martillo pizarrero y anclú, herramientas que pueden parecer rudimentarias, pero son las únicas que nos garantizan que la laja se descame como se hacía ancestralmente y por capilaridad el agua no drene hacia el interior. Este es el martillo pizarrero con el cual se clava y se corta la pizarra. Este es el anclú, que es un arco en donde se clava en una madera, se apoya la pizarra y sobre el anclú se corta la pieza. Entonces la pizarra se coloca del lado de la cara hacia abajo y se va corriendo con la mano izquierda, en mi caso, sobre el eje del martillo, porque es el baricentro y en donde yo puedo golpear la pizarra y cortarla, y el anclú no se afloja. Ahora, si yo lo corto en una punta, el anclú se afloja. Siempre el martillo corta en el mismo lado y la mano izquierda y la pizarra es la que va corriendo. El martillo corta por decenas de kilos de presión que ejerce cuando golpea justamente y secciona la pieza. El canto queda como un filo de un cuchillo. Del otro lado justamente queda descamado, que es lo que hace que el agua que viene corriendo por arriba de la laja se vaya hacia afuera y no al revés, que el agua que viene corriendo se meta hacia adentro por capilaridad. Con casi 100 años en nuestro país, la familia Doelfer es un símbolo de la tradición en colocación y reparación de techos históricos. Fridolin, padre y maestro de Cristian, nos cuenta de sus inicios y legado en la Argentina. En este momento yo tengo 83 años, voy para 84, con una trayectoria únicamente en techos, desde los 15 años sobre los techos, ¿no? Una vida de trabajo continuo y constante en una misma cosa que son los techos. Básicamente los techos de pizarras,
singuería artística. Lo que yo recuerdo es que mi padre, que comenzó acá en la República Argentina allá por el año 21, arrancó con los techos de lo que era el Correo Central, el antiguo Correo Central, cuando se construyó. Y bueno, y arrancó el trabajo en todo lo que es techos, sobre todo que tengan vestigio de estilo, ¿no? O sea, no eran techos comunes, no, sino que tenían cierta artesanía. Deambuló por todas las iglesias, prácticamente todas las iglesias de Buenos Aires requerían los servicios de una persona especializada, ¿no? Básicamente porque eran de pizarras. Estuvo trabajando en estancias, en varias estancias. Ya en el año 44 creo que fue esto, hizo Yao Yao, el Hotel Yao Yao. La cantidad de obras que se hicieron fueron ingentes, ya no me viene a la memoria realmente tanta obra que se... Iglesias, sobre todo iglesias, ¿no? En Corrientes, en Salta, en Entre Ríos, en Santa Fe. Como es una empresa que arrancó en el año 1709 en Alemania, en el año 1709, vale decir que tiene más de 300 años, ¿no? O sea, siempre en familia, ¿no? O sea, con el mismo oficio, el mismo nombre, el mismo apellido. Los techos que hacemos nosotros son techos no solamente con capacidad, sino con cariño, ¿no? Este es el proceso. Primero se hace el tratamiento de las maderas, se recambian las maderas que lo ameriten, se hacen todas las canaletas en zinc. Una vez que están hechas todas las canaletas y la madera recambiada y tratada con el ignífugo y el insecticida, lo que se hace es trabajar las pizarras una por una, agujerearlas una por una y colocarlas y anclarlas con los clavos de cobre. Bueno, vamos a hacer un simulacro de colocación de pizarras. En una pizarra de 40 centímetros, cada línea va a estar separada 16 centímetros. O sea que lo que nosotros estamos viendo de la pizarra es prácticamente la tercera parte. Y vamos colocando las pizarras que irían clavadas en la parte superior. La pizarra siguiente va a estar colocada en el medio, coincidente con la unión de las dos pizarras inferiores, y a 16 centímetros de la base. La tercera pizarra, que también va a estar a 16 centímetros de la segunda o a 32 de la tercera, va a estar cubriendo la última pizarra, o sea, esta pizarra, 10 centímetros. Eso nos asegura que el agua que cae en la pizarra, por más que se meta entre la unión de las dos pizarras, cae en la tercera pizarra y la lleva hacia afuera.
frío y llueve y se mojan, o nos mojamos, y hace calor y transpiramos mucho en verano. Pero no me hace falta preguntarle a ninguno, desde papá hasta los ayudantes. Estoy seguro que todos pasamos por las obras que estamos realizando, y a nuestro acompañante circunstancial o a nuestros hijos, si vamos con ellos, les decimos: esta obra la estoy haciendo yo, hasta incluso los ayudantes, porque la sienten como propia.